¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor. hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles en esta transmisión. Como saben, estamos iniciando el 2022 con grandes retos y hoy mis compañeros y su servidor vamos a iniciar con uno muy especial. Este mensaje va dirigido a todos los varones, a todos los sacerdotes del hogar, a todos los guías de cada familia, y sabemos que Dios va a bendecir a sus familias y va a ser de gran edificación este programa para cada uno de ustedes. Por favor, les pedimos que nos sigan en esta transmisión durante los siguientes minutos. Pero primero quiero presentarles a mis compañeros hermanos que están trabajando en este proyecto tan importante.
Del lado izquierdo tenemos a nuestro compañero Álvaro. Gracias, Alex, gracias Juan. Gracias por la invitación, estoy muy contento de poder iniciar, como bien mencionas, Alex, este nuevo proyecto en este 2022 y creo firmemente que va a ser de bendición y los invitamos para que los varones de cada hogar de la Iglesia Ágape puedan acompañarnos, puedan seguirnos. Los temas serán bastante interesantes y yo sé que serán de beneficio. Sé que Dios va a hablar a sus vidas y confío Amén. plenamente en que el Espíritu Santo hará esa labor, ¿verdad?, que de parte de Dios tiene en nuestra vida. Y pues un gusto estar aquí en este día. Esperamos que nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, los que nos tienen la amabilidad de vernos, reciban también una bendición de parte de ellos. Muchas gracias, Álvaro. Del lado derecho nos acompaña nuestro hermano Juan Manuel. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a mi hermano Álvaro también. Pues agradecidos con el Señor primeramente por esta oportunidad que nos da a cada uno de nosotros el poder primeramente entrar en la intimidad de su hogar, en el lugar donde tú te encuentras, hermano. Esperamos y deseamos de todo corazón que sea de gran edificación este mensaje que el día de hoy vamos a compartir en esta mesa redonda, mis hermanos y un servidor. Nosotros somos siervos de Dios y como siervos de Dios nos gusta obedecer y en este caso y en esta ocasión estamos obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos, que hablemos de su palabra, que sea de gran bendición para tu casa, para tu familia, este mensaje del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Es un placer para su servidor estar con ustedes. Vamos a desarrollar temas súper interesantes para nosotros mismos, para todos los varones que nos están escuchando en esta transmisión que va a tener lugar los domingos a las 8 de la noche, ¿sí? Este es un proyecto, como lo mencioné al principio, que ha nacido en esta iglesia, en la iglesia cristiana Ágape. Entonces, esto va a ser muy importante primeramente para nosotros y le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que sea Él el que esté dirigiendo esta obra, cada palabra, cada mensaje que nosotros estemos desarrollando, que sea a través de Él y no seamos nosotros. Así es, Que así sea de es. bendición Amén. para cada uno de los hogares. Así Amén. es, y también, Alex, pues recordar que nos acompañen, ¿verdad? Como bien lo mencionaste ahorita, domingo, 8 de la noche, el productor, que es un gran productor de la iglesia, nos dio el horario estelar. Es correcto. Entonces, es el horario de la cena, de la familia, de la reunión, y pues queremos pasar un tiempo, nosotros en el Señor, agradable, y compartir ese momento también con quien tendrá la amabilidad de vernos. Dice nuestro hermano Álvaro que nos está dando un lugar estelar. Y yo recuerdo El horario que estelar. Sí, un horario estelar. Yo recuerdo que en el mundo material, las mejores novelas las presentaban programas. precisamente, o los programas los presentaban precisamente en la hora que era más estelar. Correcto. Aquí vamos a hablar de la palabra de Dios, Que es mucho mejor. que es mucho mejor, que es más amplio, pero sobre todo que algo que es bien importante, mi querido Alejandro, que esto es permanente, es por siempre. Así es. Las novelas, las películas, los programas tienen una caducidad, son efímeros, pero la palabra del Señor dice que fue, es y será. Será. Y como aquí, efectivamente, como tú lo mencionaste, aquí vamos a estar hablando de la palabra del Señor, no del conocimiento ni de la idea de lo que nosotros pensamos o creemos que es, sino estrictamente apegado a lo que es la palabra de Dios. Ahora ¿Estamos de también acuerdo? Estamos de acuerdo. Así es. Y vamos a hacer a Dios ese protagonista de nuestra vida. Amén. Así es. Amén. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el primer tema, el cual vamos a desarrollar durante los siguientes minutos. Y el tópico es el padre como sacerdote del hogar. Sí, yo creo que esa es una parte muy importante y que hoy iniciemos, pues como lo habíamos ya visto, lo hemos platicado, tratar de compartir los temas de manera que sean o suenen de manera muy práctica para aquellos quienes van a ver, sobre todo para los varones y para quien nos escuche pueda también ser de edificación. Y aquí el punto es que pues debemos recordar siempre que Dios tuvo una idea al formar al hombre. La Biblia es bien clara en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 1, 27, versículo 27, dice, creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza lo formó, ¿verdad? Amén. Entonces hay una parte importante ahí y nosotros queremos retomar esos pequeños detalles, a lo mejor, que se nos escapan, pero que son importantes. Como varones tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de haber sido formados por la mano de Dios.
Y dice la palabra que tenemos su imagen y su semejanza. Entonces hay mucho en el varón que viene de parte de Dios. La persona a lo mejor no está consciente, sea o no sea cristiano, por ser formado por Dios, es una persona especial. El varón es especial, tiene un propósito, que es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a desarrollarlo cuando llega a la edad adulta, que dijimos que era una de las características de los varones, ¿verdad? No de edades, ¿verdad? Sino de la edad adulta. Así, Hablamos espiritualmente. Hablamos espiritualmente también. Sí, sí. Una madurez. Una madurez espiritual. Y recordar, ¿verdad? Que esa es la parte importante y que es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Y sobre todo que sea una cuestión que podamos relacionarlos y vernos reflejados en lo que la palabra de Dios dice y el deseo de Dios para nuestras vidas, la familia que tenemos, nuestros hijos, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ir desarrollando. Sí, amén de que desarrollemos precisamente este tema tan importante, ¿verdad? Como es el varón, como es el sacerdote de la familia. Algo que yo me preguntaba, Álvaro, Alejandro, anteriormente, cuando hablaban de ser el sacerdote de tu casa, ¿cómo puedes ser un sacerdote de tu casa? Pues simple y sencillamente, de acuerdo a tu expresión, a tu sentir, a tu manera de vivir y a tu manera de pensar. Sin embargo, es un título que debemos de ganarnos los hombres. No es nada más porque seamos el hombre de la casa o porque se nos haya dicho que vamos a ser los sacerdotes. Tenemos que ganarnos esa posición. Porque no hay otra forma, no hay otra manera de que tú puedas en un momento transmitir a tu familia y a tu casa el sacerdocio si tú estás viviendo una vida inconversa o una vida fuera de Dios. ¿De acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que una de las bases y los fundamentos que tenemos que desarrollar es, primeramente, ¿qué es un sacerdote? Partamos de ese punto, ¿verdad? ¿Qué es un sacerdote? Álvaro. Yo antes de llegar a ese punto quisiera nada más retomar un poquito lo que dice la palabra en el libro de Éxodo 19, 17, del versículo 5 al 7. Este texto nos habla acerca de la idea que tuvo Dios al crear, al formar al pueblo de Israel. Y desde el inicio, ¿verdad? Dios tuvo esa intención. Y esto es algo que quiero que consideremos porque es importante y fundamental. La palabra de Dios dice ahí en Éxodo 17, 5 al 7, nada más voy a tomar una frase. Dios hablándole a Moisés y explicándole, ¿verdad?, cuál era el propósito y qué es lo que iba a hacer con este pueblo y cómo lo iba a formar. Él hace una declaración, el Señor hace una declaración, dice: seréis un reino sacerdotal. Amén. O sea, Dios tenía la intención de formar en cada hogar un reino sacerdotal. O sea, Dios creó y la intención, la idea de la familia, y tenía un orden, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver este día. El orden de Dios que Dios tiene para el hogar es esa relación que mencionó ya nuestro hermano Juan, de decir, ¿verdad?, que es un lugar que obtienes a través de Cristo. Y hablando, si la persona, ¿verdad?, ya conoce a Cristo, pues estamos hablando de una persona que debe tener ese compromiso con Dios, como lo mencionó nuestro hermano Juan. Y si eres una persona que no conoce al Señor, pues te invitamos, ¿verdad?, que le des la oportunidad a Dios de hacer un nuevo matrimonio, un nuevo hogar para ti y para tu familia. Y entonces, retomando un poquito eso y hablando acerca de esa intención que Dios tuvo al formar su pueblo, ahora en Cristo, ¿verdad? El apóstol habla acerca de que somos un real sacerdocio, ¿verdad? En 1 Pedro 2:9 él declara esa declaración. Por eso este día estamos hablando acerca de este tema que es fundamental y empezamos esta serie de mensajes con esa intención, ¿verdad?, de poder compartir lo básico, y empezamos con este fundamento, que Dios ve al hombre como un sacerdote. Así es. ¿Verdad? Yo quisiera también aprovechar, Alejandro, Álvaro, el decirles que para que nosotros tengamos también esa posición, es muy importante el que nosotros nos presentemos como una ofrenda viva ante Dios. ¿Y cómo es esto? Debemos de estar, como dice la palabra, debemos de estar limpios y sin mancha. No hay otra forma, no hay otra manera de que nosotros podamos presentarnos delante de Dios como una ofrenda viva, porque precisamente esa es la función, la labor y el posicionamiento que debe tener, en este caso, un sacerdote dentro de su familia. No hay otra manera.
Tenemos que estar así. Si no tenemos esa formación, si no tenemos esa presentación delante de Dios sin mancha, sin arruga, limpios totalmente delante de Él, o sea, nuestro sacerdocio no va a tener éxito. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de Totalmente de acuerdo. acuerdo. Y yo creo que ahí, pues retomando un poquito la pregunta que Alex nos mencionaba, que es un sacerdote, yo creo que pues tomando, ¿verdad?, nuevamente la base o la figura del Antiguo Testamento, pues un sacerdote es el ministro, es aquella persona que presentaba la ofrenda delante de Dios, ¿verdad?, en el sacrificio. Es aquella persona que es el medio para conectarse con Dios, que influía en el pueblo, que motivaba al pueblo a buscar a Dios. Y obviamente en esta función de ser ese sacerdote ahora del hogar, ahora en Cristo, hay una parte esencial que es lo que menciona nuestro hermano Juan, y voy a mencionar esto como parte de lo que nuestro hermano está diciendo. No es posible, ¿verdad?, ser el sacerdote porque hay un requisito para ser sacerdote. Amén. Que es, así es, conocer a Dios. Así es. O sea, nadie puede ejercer un sacerdocio si no conoce a Dios. Entonces, como varones cristianos, necesitamos leer la palabra, conocer quién es Dios, cuáles son sus ideas, cuáles son sus mandamientos, cuál es la enseñanza. Y si nosotros cumplimos esa parte, pues podremos iniciar, ¿verdad?, desarrollar ese sacerdocio en nuestro hogar. Sí, algo que también es importante mencionar. Tú dijiste, hermano Álvaro, hablabas de Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? ¿Sí? Esa cita. Aquí hay algo que es determinante, el que nosotros reconozcamos que nuestra naturaleza y nuestra condición humana es frágil. Así. ¿Sí? Por eso, aun cuando nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, el concepto y la idea de que somos los sacerdotes del hogar, tenemos que entender que tenemos fallas, tenemos que entender que a veces pecamos, tenemos que entender que a veces nuestra naturaleza humana nos gana. Sin embargo, yo y tú y nosotros hemos creído en un Dios que tiene a bien también perdonar, ¿verdad?, esas acciones, esos malos momentos. Pero que tenemos que reconocerlos. O sea, no hay forma, no hay manera de que nosotros podamos presentarnos delante de Él como sacerdotes limpios si no reconocemos nuestra propia naturaleza. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Así es. Y esto que menciona nuestro hermano, espero yo que no sea desmotivante, ¿verdad?, para nadie, sino que confiemos en lo que nuestro hermano Juan menciona, ¿verdad?, de la misericordia, el amor de Dios, porque obviamente no hay una perfección en el hombre. Somos perfectibles, pero no somos perfectos, ¿verdad? Dios es el que nos da esas capacidades o las cualidades que podamos cumplir, ¿verdad?, con ese llamado. Ahora, debemos reconocer que el orden de Dios existe, ¿verdad?, en cualquier matrimonio, en cualquier hogar. La Biblia es bien clara, sobre todo para quien ha conocido a Cristo, de decir el orden de Dios que vamos a mencionar más adelante. No quisiera adelantarme, y quiero mencionar una cita que está en Apocalipsis 1:6. En esta cita el apóstol declara una enseñanza que tiene que ver con el tema que estamos viendo. Dice ahí la parte de la palabra de este texto: nos hizo sacerdotes para Dios. Amén. Así es. Entonces, esto es algo que Dios, el modelo de Dios, hermanos, aunque nosotros no cumplamos 100% con las cualidades como perfectos, ¿verdad?, es un modelo que está establecido. Y en Cristo nosotros poder cumplirlo. Yo invito a los varones, ¿verdad?, que nos esforcemos, como dice la palabra, para llegar a esa madurez, para llegar a ese conocimiento, para llegar a ese grado de perfección, ¿verdad?, buscada con la ayuda de Dios, para ejercer este sacerdocio en nuestro hogar. Así es. Es una parte muy importante. Ahorita ya vamos a hablar más específicamente de estas cuestiones. Yo creo que para complementar lo que hemos comentado, una de las cosas es que nunca es tarde para empezar. Amén. Así es. Así es. Este momento es el ideal para hacer un alto Así es. y decir: Señor, dependo de ti. Amén. Señor, yo quiero ser ese sacerdote. Tal vez nos hemos equivocado, ¿verdad? Así no hemos es. hecho otras cosas bien. Y como buen propósito, ¿verdad?, de enero de 2022, pues sería genial que alguien dijera, con la ayuda de Dios voy a cambiar. Así es.
voy a mejorar. Ahí precisamente en ese tema, ¿verdad? Compartíamos ahorita de que era muy importante reconocer nuestra propia naturaleza y nuestra condición humana. Y Álvaro decía, esperemos que con esto no haya un desaliento, ¿verdad?, por el comentario. Yo pienso que no debe haberlo, yo pienso que es importante el que nosotros meditemos, reconozcamos nuestra propia naturaleza. Pero hay una cita en Deuteronomio 4:6. Esta cita nos ayuda a entender lo que es la sabiduría que debemos de nosotros tener como varones, ¿verdad?, y como sacerdotes de nuestro hogar. Dice que si estudiamos la palabra de Dios asiduamente y la aplicamos a todo lo que pensamos y hagamos, Dios mostrará su bondad y mostrará su grandeza. Esta es la contraparte de lo que yo comenté, de que debemos de presentarnos en una forma natural, ¿verdad?, pero también al mismo tiempo de nuestra condición humana. Pero si tú y yo buscamos a través de la palabra de Dios esa sabiduría, ese conocimiento, esa forma de vivir, esa manera de expresarnos, esa manera de sentir, pero va más allá de lo que nosotros podamos hacer o decir, sino aplicándonos estrictamente en la palabra de Dios, nos va a dar esa intención, y aquella relación, aquel momento de nuestra parte humana va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque ahora ya sé que si yo me apego estrictamente a su palabra, yo voy a obtener esa bondad de Dios, esa grandeza de Dios y esa misericordia de la que nosotros siempre compartimos, de lo que tiene Dios para nuestras vidas. Amén. Así es. Ahora también debemos de considerar que siempre Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Para cuestión de avanzar, de cambiar, de ser mejores. O sea, Dios no está aquí para, como dice la palabra, para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga salvación a través de él. Entonces, esa es una parte que también debemos considerar. Y retomando y volviendo a la pregunta que es sacerdote, yo creo que es la persona, ¿verdad?, el que ministra, aquel que influye, que motiva a buscar a Dios. Y como varón de nuestro hogar, ese es un papel fundamental, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de compartir con discipulados varones, y les he dicho a mis hermanos, ¿verdad? No podemos esperar tener hijos con fe en Dios, una esposa que también siga al Señor, si nosotros como varones no damos el ejemplo, ¿verdad?, pauta, y influimos para que eso suceda. Sabes, en una ocasión, Álvaro, Alejandro, me tocó asistir a un retiro fuera de aquí de Nuevo Laredo, y una mujer que pasó al frente dio su testimonio, ¿verdad?, ahorita por lo que comparte Álvaro. Y esa mujer decía que en su casa su marido pues es inconverso, ¿verdad?, que ella había aceptado el plan de Dios de salvación en su vida y que eso le dio a ella una vida diferente, pero que el marido de alguna manera siempre la estaba señalando, siempre la estaba juzgando, inclusive había hasta alguna agresión en contra de esta mujer. Pero al paso del tiempo, de los días, el hombre agresivo, el hombre que la maltrataba, el hombre que hablaba mal, poco a poco fue cediendo esa actitud. Y llegó un momento en que le dice él a ella, siéntate, dice, quiero hablar contigo. Dice la mujer que lo primero que pensó, dijo, me va a llamar la atención porque estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a las pláticas, me estoy discipulando. Pensó eso ella. Dice que le dijo esta mujer, esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener lo que tú tienes. Y dice que ella se sorprendió grandemente y le dijo, ¿cómo? Dijo, sí, tu actitud, tu fe, tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de hacer, hoy es diferente, yo quiero eso. Su respuesta de su mujer fue muy sencilla. Dijo, solamente acepta a Dios en tu vida y verás que tú vas a cambiar. Amén. Y lo aceptó. Y dice que a partir de ese momento su matrimonio fue un matrimonio hermoso, ¿verdad? Nos platicó más vivencias, pero el punto aquí es de que, por lo que tú estabas compartiendo, nosotros somos el ejemplo para motivar a nuestra casa, a nuestra esposa y a nuestros hijos a buscar ese Dios todopoderoso, ese Dios misericordioso, amén, ese Dios de amor, el que nosotros siempre confiamos y creemos. Somos nosotros, como tú lo mencionaste, Álvaro. Hermano, ahorita que escucho eso, prácticamente estoy escuchando mi testimonio. Okay. Prácticamente. Amén. Amén. No más, no menos. Entonces, exactamente, el ejemplo es algo muy importante en esta ecuación. Claro.
Pero bueno, hermanos, recapitulando un poquito, sabemos que no es tarde, es el momento de retomar ese liderazgo, porque esto se trata de ser un líder, no nada más es ser el macho de la familia, sino ser el líder espiritual, el líder en todos los sentidos, porque el líder los guía. Como bien lo mencionabas, ¿no? El sacerdote es la interfaz entre Dios y los hombres, y en este caso entre Dios y la familia. Entonces, continuando con el tema, ¿cómo puede ser un hombre como sacerdote de su hogar? Bueno, habiendo convenido, ¿verdad?, que el sacerdote es aquel que interviene entre Dios y la persona, en este caso el varón como ese que motiva a buscar a Dios, a leer la palabra, a ir a la iglesia, ¿verdad?, a buscar todo lo que tiene que ver con Dios. Yo creo que ahora pues podemos mencionar acerca de las funciones que el sacerdote tiene, ¿verdad? Y ahí lo mencionaba hace un momento, que no me quería adelantar, con la cuestión del orden que Dios ha puesto. Dios ha puesto un orden dentro del matrimonio, dentro del hogar. Recordemos que la idea del matrimonio es de Dios. Dios Amén. Es el ideador, ¿verdad? Él lo creó. Y que Él lo creó y Él lo pensó. Y como es su idea, obviamente funciona. El mundo tal vez pueda decirte que el matrimonio no es bueno, que puedes vivir sin casarte. Sin tener un compromiso. Un compromiso, exactamente, sin hacer ese compromiso, esos votos, probar, ¿verdad?, si funciona o no. Y nosotros queremos decirte que no es así. Dios no se equivoca, ¿verdad? El plan para el hombre de no estar solo, de tener una ayuda idónea, y para el varón en esa función de sacerdote del hogar, de líder, Dios no se equivoca. Entonces es como funcionan las cosas. Si nosotros invertimos uno de estos elementos, pues sabemos que no va a llegar nada bueno. Y en ese caso yo quisiera mencionar ahí en 1 Corintios capítulo 11, 3, hay un texto que narra o describe la posición obviamente espiritual, ¿verdad?, que se da en la condición de un matrimonio, de un hogar. Y dice ahí la palabra: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza del varón, de todo varón. Y esa es una situación que no podemos quitar, y eso es un principio que siempre tenemos que considerar. Tú y yo como varones de la casa, del hogar, padres de familia, ahí está, este punto es importante, ¿verdad? Cristo debe ser nuestra cabeza. Amén. O sea, los pensamientos, las ideas, las palabras que yo maneje en el hogar, con las que yo instruya a mi esposa, a mis hijos, deben ser aquellas que usa Cristo, porque yo tengo la mente de Cristo, Él es mi cabeza. Y ese mismo texto después dice: y el varón es cabeza de la mujer. Y ese es el orden, ¿verdad?, que Dios ha puesto. Si nosotros invertimos ese papel, que a veces lo sabemos, tenemos que reconocer que muchas de las iglesias, en todas las iglesias, no creo yo que me equivoque, yo sé que no es bueno generalizar, pero creo que en todas las iglesias puede haber esa condición, donde vemos que hay mujeres, ¿verdad?, asistiendo, que tal vez vayan solas, empiezan a ir solas a la iglesia, o simplemente han estado ahí, que no está el marido, que no está el esposo ahí con ellas. Sabemos que esa condición es real, existe. Y Dios tiene plan también para ella, porque la palabra también habla acerca de eso. Si la persona está de acuerdo en vivir con alguien que es inconverso, la Biblia dice: no lo abandone, porque Dios, ¿verdad?, traerá bendición a esa persona por medio de ella. Entonces es una función que Dios siempre va a respetar, pero el orden es importante. Entonces yo creo que para hablar acerca de las funciones, pues la primera sería esa, ¿verdad?, que el hombre tiene que tener una relación con Cristo. Fíjate que hay algo que es muy importante también entender y saber. Lamentablemente venimos de una formación, de una cultura machista, y eso es una realidad, ¿eh? Por eso a veces hay esa resistencia, ¿no?, de que el hombre buscar de Dios, cuando siempre se manejó y se motivó de que era la mujer la que buscaba a Dios para el bienestar de la familia, para el bienestar de los hijos, para que no faltara el trabajo al marido. O sea, sin embargo, hoy en día es diferente, Álvaro, ya hoy en día es diferente, porque nosotros vemos en las iglesias, inclusive de las diferentes denominaciones, ¿verdad?, con respeto para ellas, que vemos que ya hay muchos hombres, ¿verdad?, que participan del evangelio, que les gusta buscar de Dios. Y esas son las verdaderas familias completas hoy en día, ¿no?, donde ya el varón ejerce ese sacerdocio porque es un hombre que ya buscó de Dios, ¿verdad? Si fue la mujer la que inició el camino,
¿verdad? Bueno, pues aquí vale el comentario de lo que decía yo del testimonio de esta mujer, ¿verdad? Que con el ejemplo y la virtud de esta mujer hace posible que el hombre en su momento diga y piense, ¿sabes qué? Creo que estoy mal o estoy mal y debo retomar mi camino. Es que me dio me llamó la atención de que referentes a ese punto, Alex nos compartiera ahorita que fue su condición. Y esto pues puede brindar esperanza, ¿verdad? Para aquellas personas, mujeres, hermanas, ¿verdad? Que están dentro de la iglesia activas, que con todo su corazón están sirviendo a Dios, y animarlas, Alex, a que sigan orando por su esposo, ¿verdad? Por su matrimonio, y tú eres una muestra viviente de que es posible. Así es. ¿Sabes? Yo recuerdo a nuestro amado pastor Pepe, que en paz descanse, nuestro hermano, él compartía acerca de esto, ¿verdad? Del testimonio. Dice, algo que es determinante e importante en la vida del cristiano es su testimonio de vida. Alex nos da un adelanto que quizás a lo mejor no en este momento, pero quizás en un futuro no muy lejano, nos comparta abiertamente lo que hizo el testimonio de su vida, ¿verdad? Cómo él llegó a los pies de Cristo a través de su esposa. Pero sí, es importante manejarlo. Ahora, yo veía la cita de 1 Timoteo 3, 4, 5. Y en resumen, en síntesis, ¿verdad? Aquí nos habla de que el triunfo o el fracaso depende de nosotros mismos, ¿sí? El primer paso es mi compromiso con Dios. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy comprometido delante de Dios, si yo no busco de Dios en mi vida, es la única forma, es la única manera en que yo voy a poder ejercer un sacerdocio, ¿verdad? Dentro de mi casa, dentro de mi familia. Pero este sacerdocio va más allá, porque si yo soy ejemplo en mi casa, yo soy ejemplo en mi familia y soy ejemplo en la iglesia, porque también es algo que es muy importante, ¿verdad? Que no cambiemos los números, los factores o las posiciones de que dentro de la iglesia yo tengo un comportamiento, yo tengo una conducta de ser un buen sacerdote de mi hogar, pero que en mi casa disto mucho de realmente de serlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí se compaginan las dos cosas y es bien importante, ¿no? El que nosotros tengamos un sacerdocio real, tanto en la casa como en la iglesia. ¿Por qué digo tanto en la casa como en la iglesia? Recuerdo nuevamente a nuestro pastor Pepe, decía, ¿tú quieres saber cómo está el sacerdocio de un hombre en su casa? Pregúntale a su esposa o pregúntale a sus hijos y ahí te vas a dar cuenta. Así es. Por eso ahí debe de nacer primeramente, ¿verdad? Y después también que se les muestre, ¿verdad? Que como decía el pastor, que se les vea. Que se vea. No, él tenía otra palabra, que se les note. Que se les note. Que diga la palabra, dice que se les note, ¿verdad? Entonces, sí, cierto. Así es. Bien. Y retomando ahí el asunto de las funciones, como bien lo mencionaba, yo creo que lo principal, lo primero es pues tener esa relación con Dios. Y en funciones prácticas en el hogar sería, por ejemplo, ejercer la lectura de la palabra en familia. Pues yo sé que todos hemos escuchado el tema y a lo mejor el término altar familiar. Y es muy famoso dentro de las iglesias. Aquí el asunto es el reto que se tiene para realizarlo. No sé si alguna vez lo han intentado ustedes en sus hogares, pero es todo un reto. Es todo un reto llevarlo a cabo, terminarlo y poder motivar a la esposa, a los hijos, ¿verdad?, a leer la palabra juntos. Esa sería una de las funciones del sacerdocio en el hogar. Y es una parte fundamental. Conocer la palabra es básico para todo cristiano, ¿verdad? Esa es tu coraza, tu defensa, tu espada, ¿verdad? Si tú no conoces acerca de la palabra como cristiano, pues vas a batallar, vas a estar batallando con cosas que a lo mejor las soluciones están ahí y muy seguramente están en la Biblia. Otra de las funciones que puedo mencionar aquí es practica la oración y la intercesión en el hogar. Y eso también es un punto importante. Como sacerdotes debemos de tener un tiempo en nuestro hogar, no solamente para leer la palabra juntos con nuestra esposa, nuestros hijos, de ser posible, ¿verdad?, por las edades, sino también para orar y para hacer intercesión por otras personas. Esa es una cosa que marca a la familia, y es un punto fuerte e importante. Si hay un hogar que está fundado en la oración e intercesión en el hogar, y el sacerdote ejerce esa autoridad que Dios le dio espiritualmente hablando, yo creo que va a cumplirse lo que la palabra dice en el libro de Mateo, ¿verdad?
van a venir fuertes vientos, lluvias, ¿verdad? Azotaron contra aquella casa, dice esa parte del texto, pero no cayó, Amén. ¿verdad? Porque Amén. problemas, pues yo creo que todos enfrentamos. Así Sí, es. finalmente sí, tienes razón. Fíjate que hay una palabra que se nos ha compartido en muchas ocasiones, tanto en nuestra iglesia, en los discipulados, y siempre se habla de pagar el precio. Y yo pensaba eso de qué significa pagar el precio. Y recordaba un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú preparas la tierra, se abre primeramente el surco, ¿verdad? Para preparar esa tierra. Después de abrir ese surco, tú traes ya en tu mano la semilla que vas a depositar y la siembras. Y después de sembrar esa semilla, te tienes que hacer el riego, ¿verdad? Para que esa semilla que nosotros sembramos pueda tener ese inicio de un fruto, ¿sí? Y al tiempo, después de haber pasado por todos esos procesos de la tierra, viene el fruto. Es la misma forma en la que nosotros debemos y tenemos que pagar el precio, ¿verdad? A algunos nos toca abrir el surco para precisamente buscar el sembrar esa semilla. Y el buscar sembrar esa semilla es en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, ¿sí? Hablándoles, como decías tú ahorita, Álvaro, de la palabra de Dios, buscando, ¿verdad?, ese acercamiento con Dios, teniendo esa comunión con Dios. Y los tiempos de riego nos van a dar posteriormente el tiempo del fruto, ¿sí? Yo aquí quiero compartir algo en una forma breve, porque yo lo viví esto con mi familia, con mis hijos, ¿verdad? En un principio pues yo era el único que venía aquí a Comunidad Ágape, el único que asistía, ¿verdad?, a retiros, el único que asistía a los discipulados, etcétera. Y recuerdo que uno de mis hijos, cuando me toca ir a hacer un retiro a la ciudad de Guadalajara, uno de mis hijos me envía una carta allá en el retiro. Y lo primero que me pone, ¿verdad?, lo primero que él comparte ahí es decirme: papá, ahora te entiendo de ese Dios del que tú me hablabas. Amén. Para mí fue un momento de una emoción y de un agradecimiento a Dios, porque les digo, me quebré en ese momento, porque dije yo: Señor, bendito seas, porque ya uno de mis hijos está entendiendo lo que yo les he querido compartir. No fue una tarea fácil, ni fue una tarea de noche a la mañana, pero abreviando, quiero decirles que hoy en día mis hijos asisten a Comunidad Ágape. Mis hijos hoy en día comparten conmigo cuando hemos vivido algún retiro espiritual y participan dentro del retiro. Mis hijos hoy en día, gracias al Señor, me emociono, discúlpenme. Mis hijos hoy en día también comparten de los discipulados. Amén. Inclusive uno de ellos pues está ahí cerquita de ti, Álvaro. Va a empezar Entonces, próximo, en este pues, año. Sí, para mí es una bendición de Dios, ¿verdad? Amén. Ese pagar el precio que en un principio quizás no entendí, o que a lo mejor en un principio sí me dolió, porque yo quería ver a los míos también, buscando de ese Dios misericordioso, de ese Dios bueno, de ese Dios que suple todas nuestras necesidades, de ese Dios que creó a la familia con esa finalidad, con que vivamos en armonía y en amor. Pues hoy en día, les digo, yo siento ese gozo de ver que mi esposa y mis hijos, todos venimos a la iglesia y a compartir la palabra de Dios. Entonces yo le doy la gloria, Amén. la honra al Señor por haber pagado ese precio. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y referente a esa que mencionas tu hermano, y es una parte muy importante dentro de las funciones, que al final del día, ¿verdad?, nosotros siempre debemos recordar y no olvidar que como varones en el hogar ejemplificamos a Dios, representamos la imagen de Dios, ¿verdad?, como el Padre que nosotros tenemos celestial, eterno. Nosotros somos esa imagen dentro de nuestro hogar, para amor, para misericordia, para perdón. Entonces es una parte muy importante la cuestión del testimonio, que es lo que se refiere nuestro testimonio, cunde, como dice, ¿no? Que las palabras Impacta. tú puedes decir lo que quieras, pero las palabras, como dicen, se las lleva Te arrastra. el ejemplo, Arrastra, Así de es. veras que sí. Entonces
Eso es una parte importante que es otra de las funciones como sacerdotes, de recordar que ser testimonio dentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa, es muy importante. Y la idea, Álvaro, Alejandro, de estar compartiendo estos testimonios es para que quien nos esté ahorita viendo, quien nos escuche, se anime, que no esto, sabemos que no es fácil, pero que no es imposible. Bueno, debemos reconocer eso, ¿verdad? Sí, o sea, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que para Él todas las cosas son posibles. Quizás para nosotros humanamente en un momento dado no es posible algunas cosas. Y algo que también es muy importante es el tener paciencia, ser pacientes. Porque a veces queremos que la transformación de nuestra casa sea de la noche a la mañana. No sé tú, Álvaro, no sé tú, Alejandro, cuántos años pasaron para esa transformación, pero en el caso mío pasaron 25 años. 25 años para que yo tuviera lo que hoy, gracias a Dios, tengo y que no quiero perder, que es el tesoro más grande de mi Señor en mi vida. Sabemos que la vida cristiana es un proceso. Es correcto. ¿Verdad? Amén. Para todos, desde que la persona conoce a Cristo y obviamente cuando tú inicias la formación de un hogar, que tú contraes matrimonio, te casas, ¿verdad? Y te independizas de tus papás y tienes ya esa intención de formar un hogar, pues obviamente es un proceso. Y si tú no has conocido a Cristo, te invitamos a que le entregues tu vida a Él, le des la oportunidad de ser esa parte fundamental de tu hogar y tu matrimonio. Obviamente no es fácil, debemos reconocer que hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones, seríamos necios en negar, ¿verdad?, una condición natural del hombre, pero queremos recordarte que en Cristo todo lo puedo, dice la palabra. Amén. Todo lo podemos. Si tú confías en Dios, Dios hará su parte, ¿verdad? Te ayudará, te fortalecerá y podrá darte esa salida, dice la palabra, cuando seas tentado, por ejemplo, o cuando venga la prueba, Dios estará ahí. Esa es la diferencia que tenemos nosotros, ¿verdad? Nuestro hogar es un hogar normal, son hogares normales, sé que tenemos las mismas luchas, las mismas pruebas, tenemos que pagar el agua y la luz, todo igual, no crean que nos la perdonan. Estamos ahí, entonces somos igual, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Enfrentando los mismos problemas, la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra casa, en nuestro hogar. Así es. Dice que el Padre es velar la ordenanza. La familia es ordenada por Dios. Es la unidad más importante de esta vida y de la eternidad, ya que Dios es nuestro Padre Celestial y vivimos en su presencia como parte de su familia preterrenal. Pero aquí lo que a mí me llama más la atención, Álvaro y Alejandro, es donde dice en la eternidad. ¿Sabes que la gente no piensa en prepararse para la eternidad? Piensa prepararse para el momento, para el día de hoy, para lo que está sucediendo. Y no es que sea malo el que tú te prepares día con día, pero tienes que pensar en la eternidad. Cuando hemos vivido algunos retiros y nos toca compartir con las ovejitas esas reuniones, yo les digo, y espero que estén de acuerdo conmigo, si no, escucho su comentario, pero yo les digo, esto es muy sencillo. ¿Cuántos años puede Dios dejarte vivir? Así, máximos. ¿100 años? ¿Que te deje vivir? Ok. Amén. 100 años. Di amén, Alex. Sí, Amén. claro, amén. Ok, 100 años. Aquí están los 100 años. Pero aquí está la eternidad. No se compara. No se compara 100 años con la eternidad. La balanza está del Entonces, otro lado. si tú quieres vivir una eternidad allá con Papá Dios, entonces que tus años, los que Dios te dé, que sean suficientes, vívelos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el premio y la corona la vas a recibir en la eternidad. Por eso a mí me llama la atención esto, ¿verdad? De que sí es importante el que seamos una familia de Dios aquí en este mundo, ¿verdad? En lo terrenal, en lo material, pero que siempre estemos buscando y preparándonos, tanto madre, padre, hijos, familia, vámonos preparando también para la eternidad. Porque la eternidad es, como lo dice su nombre, es eterno. No tiene tiempo y no tiene vida, no tiene años. Así es. ¿Sí? Y los años que aquí te dé Dios, por muchos que sean, pueden ser 100. Y se acabó. Pero dependiendo de lo que tú vivas, como yo les digo, no los quiero atemorizar, quiero aclarar, les digo, pero si tú no viviste esos 100 años buscando de la voluntad de Dios, cuidado, compadre, porque te vas allá abajo. Amén. Allá donde está el fuego, Así es. donde dice que va a estar el crujir de dientes. Así es. Mejor
pues busquemos, ¿verdad?, de que estemos bien para la eternidad con Yo el creo Señor. que es una parte muy importante, es un aspecto muy, muy importante el asunto de la responsabilidad, referente a lo que nuestro hermano Juan menciona, ¿verdad? De saber que, por ejemplo, Dios te confía hijos, te los da en los brazos. Amén. O sea, ya cuando uno encuentra a veces casos tristes de hermanos, hermanas que han vivido, ¿verdad? Y crecen los muchachos o las hijas, y hay unas situaciones que a veces son muy problemáticas, muy delicadas, y siempre debemos recordar que valoremos el tiempo, como nuestro hermano dice, la oportunidad que Dios nos da de formar a esos pequeños en los caminos de Dios. Amén. Hacer nuestra parte, ¿verdad? Llegarán un día en que ellos tengan que tomar sus propias decisiones, pero nuestra función como sacerdotes, ¿verdad?, es poder encaminar a nuestra familia por la palabra de Dios, servir a Dios, que ellos tengan fe en un Dios real, verdadero, un Dios vivo, ¿verdad? Que nosotros sabemos que eso es lo que nosotros vivimos día a día. Día a día. Y algo que es bien importante, fíjate, yo mencionaba hace rato el hecho de que nosotros tenemos a veces que pagar el precio, ¿verdad? Pero una vez que pagas el precio y que ves esa bendición en tu propia familia, algo que es bien importante y es una base, es que nuestro crecimiento espiritual y el de los nuestros sea real, sea existente, sea vivo. Por ejemplo, yo hoy en día comparto con mis hijos. ¿Sí? A veces mi hijo mayor me invita a su negocio en Laredo, Texas, y durante todo el camino vamos compartiendo la palabra del Señor y vamos hablando sobre lo que dice la cita tal, y es un festín, ¿sí? Porque yo decía ¿cuándo iba yo a compartir con mis hijos esto? En un mundo material, en un mundo pasado, pues hablábamos de otras cosas que no edificaban, ¿verdad? Así es. Y aquí hablando de la palabra del Señor. Y con mi otro hijo también, mi hijo Lalo, oye, a veces él llega a la casa y es un comentario para hacerse un tema, y cuando menos pensamos ya tenemos un discipulado ahí, Sí, y estamos compartiendo. Sí, eso es lo que sucede normalmente. Eso es bien importante, esa es una base muy importante en el crecimiento espiritual como sacerdote, como familia, para todos nosotros. Así es. ¿Estamos? Sí, hermano, y yo creo que una de las cosas que tenemos que resumir y concluir es que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Sabes que esa cita a mí me encanta? Claro que sí. Esa cita a mí me encanta. Es Busca básica. el reino de Dios y su justicia. Porque cuando lo has hecho, lo has vivido, te das cuenta de la bendición que tiene Dios para la tuya. ¿Sí? Así es. Y no solamente para tu vida, sino para la vida de todos los nuestros. Así es. Yo creo que ya para comentario final, pues yo creo que lo que implica, ¿verdad?, ser sacerdote dentro de nuestro hogar, el sacrificio, ¿verdad?, por amor de nuestra familia, en esta representación de Dios, del Señor, que es nuestro máximo ejemplo. Así es. El poder motivar a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos a orar, a buscar a Dios, y que nosotros tengamos la iniciativa, que no esperemos que sea un problema, que no esperemos que sea una situación, una enfermedad, de muerte, sino que decidamos desde este momento, ¿verdad?, tomar el camino correcto que la Biblia nos muestra, buscar a Dios, leer la palabra con nuestra esposa, con nuestros hijos, orar juntos y confiar en que Dios nos va a ayudar en todos los problemas que tenemos, que la mejor solución la tenemos en la palabra de Dios. Amén. Y que la presencia de Dios siempre será real en nuestra vida. Como varón, si tú decides, hermano, que eres el líder de la familia, si tú decides poner todos tus problemas, tus necesidades, tus cargas en las manos de Dios y las de tu familia, yo te aseguro que Él va a bendecir tu casa, tu esposa, tu matrimonio, tus hijos, porque Dios es así, Dios es abundante y porque es una idea de Él. Él va a sostener tu casa. Sabes que nada más ahora sí como terminando, ¿verdad?, el comentario y esta reunión, esta mesa redonda del día de hoy, eso que compartió mi hermano Álvaro ahorita, se llama establecer el altar familiar. Amén. Eso es establecer el altar familiar, el compartir la palabra con tu esposa, con tus hijos, el permitirle que alguno de ellos te dé su sentir y su pensar de esa palabra de la cual se habló, de la cual se dijo, y hacer ese comentario después de la lectura, y lo más importante, cómo lo podemos aplicar a nuestras propias vidas. Eso se llama altar familiar.
Amén. Gracias por esa palabra, Álvaro, porque realmente eso es lo que es un altar familiar. Así es. Entonces, les invitamos que en este momento dejar que el Señor toque la puerta de su corazón. No nos hagamos los duros, no nos hagamos los machos, o sea, sabemos que esto es con un propósito. Amén. Y acabamos de mencionar cuál es el resultado, cuál es el fruto, cuál es el beneficio que vamos a obtener. Y sabemos que nuestra casa será bendecida. Amén. Pero tenemos que hacer lo necesario y pagar ese precio. ¿Sí? Vamos a recibir esos beneficios y recordarles a todos que nos sigan en las siguientes transmisiones. Repetimos, en punto de las 8 de la noche. A las 8 de Los la domingos noche. a las 8 de la noche. Así es. Pues agradecer, ¿verdad?, al A quien bendito Dios así es. que nos da esa oportunidad de compartir esta mesa redonda. Y esperamos, hermanos, que este comentario, esta plática, estos diálogos que están sustentados en la palabra del Señor, sea de bendición y sobre todo sea para que prospere tu vida espiritualmente. El Dios los bendiga y pronto, muy pronto, nuevamente estaremos con ustedes. Gracias. Gracias. Síganos en Hombres de Valor.